están perdidas en el mundo. ¿Sabe, hermano? Mientras preparaba la palabra y meditaba en todo esto que vamos a estar hablando estos días, yo pensaba cuántas iglesias hay en Tacuarembó, cuántas congregaciones hay en esta ciudad, pero que la mayoría de ellas no pasan de 200, 300 miembros. Y yo creo así, firmemente, en 10 años que nosotros estamos aquí en esta ciudad, un día comenzamos con una célula, ¿verdad? Jonathan prácticamente fue el iniciador, el pionero de esta obra aquí en Tacuarembó. Cuando comenzaba tal vez como una célula, como algo decir, estamos iniciando, vamos a ver qué pasa. Comenzamos allí una célula y cuando yo miro, yo pensaba en esto mientras ministramos, cantábamos hoy aquí el local lleno y yo decía, el Señor estableció una iglesia en Tacuarembó. En 10 años nosotros llegamos prácticamente ahí a los 100 y poquitos miembros, con niños incluidos. En 10 años. ¿Saben? Nosotros tenemos un desafío claro para este año 2025. Nosotros tenemos hoy 7 células entre adultos y jóvenes, 6 de niños, ¿verdad? 6 de niños. Y yo pensaba así, a final de año nosotros tenemos que tener aproximadamente unas 20 células de adultos y jóvenes. 20 células. Ese es el desafío que tenemos. Yo quiero que usted haga parte del desafío. O sea que tendríamos que tener 13 células más. Estoy hablando solo de adultos y jóvenes. Los líderes tienen el desafío hasta junio o julio más o menos, multiplicar sus células. Y hay un desafío que tenemos, y es el desafío de este ayuno, levantar líderes, levantar y forjar líderes dentro de la iglesia. Y yo creo que el Señor nos va a dar, el Señor ya nos está dando, el Señor está tocando esos corazones, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a traer. Y yo hoy ponía así un cálculo, y tal vez en este año nosotros lleguemos a 200 miembros, 20 células, 200 miembros. Piense solamente en eso. De aquí a 10 años, no quiero tirar un número para no ser incrédulo, pero mínimo tendríamos que ser una iglesia de 500. Cuando nosotros lleguemos a una iglesia de 500, en Tacuarembó no se ha visto prácticamente eso. ¿Sabe lo que yo pienso? Que cuando nosotros llegamos a una iglesia de 500, eso va a inspirar a otros pastores para también querer llegar a 500. ¿Y sabe lo que eso va a generar? Va a generar un mover en Tacuarembó, que cuando usted quiera ver va a haber iglesias de 500, de 1000, y va a ser imparable. Y eso es lo que anhelamos. Amén. ¿Sabe? Yo no quiero que la vid crezca solamente, yo quiero que todas las iglesias en Tacuarembó crezcan. Que nosotros veamos hermanos desparramados en todos los lugares, que cuando usted llega a un lugar, así como pasa en Goiânia, que los hermanos llegan allá y cuando quieren ver de dónde sos de la vid, de dónde sos de la vid, los hermanos se encuentran allá. ¿Por qué? Porque hay más de 30.000 cristianos de la iglesia La Vida en Goiânia. Entonces que eso comienza a pasar en Tacuarembó, amén, en el nombre de Jesús. Ahora, para que eso suceda, usted tiene que subirse al mismo avión que nosotros estamos. Subirse al mismo barco y decir, yo quiero ir también. Yo quiero liderar también. Amén. Dice la Biblia, Marcos 6:34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice la Biblia entonces claramente, Jesús, él vio ovejas, hombres que eran como ovejas sin pastor. Y él tuvo compasión de esas personas. ¿Sabe? Una de las cosas que mueve a aquel que es un pastor es la compasión. Es el sentir el dolor que las personas están sintiendo. Cuando usted ve personas en el mundo, cuando usted ve personas en su familia que están perdidos, usted debería sentir compasión. Debería sentir que esas personas necesitan aquello que usted tiene. Aquello que usted viene y adquiere todos los domingos, todos los días de célula. Aquello que usted disfruta estando, siendo parte de la vida de la iglesia. Amén. Y que el Señor toque en estos días y los lleve a un nuevo nivel, a nuevos tiempos. Amén. Y el Señor de aquí, de esta iglesia, va a levantar muchos hombres como pastores, como siervos que van a llevar ese evangelio. Amén. Y sabe que cuando usted decide acceder al llamado,
Aquellos que son pastores, el Señor los transforma en soldados. Aquellos que son pastores simplemente de ovejas, el Señor transforma en hombres que guerrean en el mundo espiritual, que guerrean en donde nadie puede alcanzar. Usted va a comenzar a guerrear en esos lugares. Amén. Y la Biblia nos muestra algunos ejemplos de hombres que fueron llamados, que eran pastores simplemente, pero que de repente pasaron a ser hombres de guerra. Y uno de ellos es Abraham. Dice la Biblia que en cierto momento Lot fue llevado cautivo a Sodoma y Abraham prepara el ejército de pastores, de ovejas, para ir y traer a Lot. Dice la Biblia, Génesis 13, se me fue el versículo, pero ahora lo van a encontrar. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos también habitaban allí. La Biblia claramente nos muestra que Abraham y Lot, pero que Abraham específicamente, él era pastor, él cuidaba, él tenía ganado, él tenía un rebaño. Solo que la Biblia nos dice que en cierto momento Lot es llevado cautivo y Abraham toma la decisión de preparar un ejército, que no era un ejército, que eran pastores, y ir a pelear. Y si usted conoce la historia, usted va a ver que él fue, y no solo fue a pelear para traer a su sobrino, sino que él ganó la batalla. Y él trajo a Lot. ¿Por qué? Porque cuando hombres y mujeres son motivados por el Espíritu Santo, son motivados por el Señor para algo, el Señor es poderoso para hacerlo extraordinario a través de su vida. El Señor puede hacer cosas extraordinarias a través de su vida. Amén. No se preocupe en lo que usted pueda decir, mi capacidad, lo que yo soy. No importa lo que usted es. Importa aquel que pueda hacer a través de su vida. Amén. A través de usted. Y el Señor va a hacer lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Usted se va a encontrar hablándole a personas, usted ni se animaba a hablarle. Usted se va a encontrar hablando con personas, usted tenía temor de hablar de Jesús. Pero el Señor va a comenzar a quemar dentro suyo en estos días. Amén. En el nombre de Jesús. Y sabe, hay algo interesante que Abraham, Lot, Sodoma y los pastores de forma alegórica, ellos representan algo. Los hermanos están con calor. Están comenzando a sentir calor. Por favor, pueden bajar los aires. Maxi está conectado ahí en los... Yo veo algunos hermanos que están pasando calor, así como yo. Entonces yo sé que los hermanos están pasando calor. Entonces Abraham, él representa al Señor, al buen pastor. Amén. Cuando las ovejas están perdidas, cuando las ovejas están presas en otro lugar, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Él va atrás de las ovejas. Amén. Lot, él representa esas ovejas perdidas que están en el mundo. Amén. Sodoma representa el mundo caído, donde hay muchas personas que hoy están viviendo atadas al pecado, atadas al mundo, atadas a todas las circunstancias que rodean, que no dejan salir. ¿Sabe? Hoy yo pensaba en algo interesante. Usted era una oveja que estaba perdida. Yo era una oveja que estaba perdida. Amén. ¿Por qué? Porque un día Jesús, cuando Él murió, Él no murió por salvos. Él murió por todos. A partir de ahí comenzó la iglesia, la vida de la iglesia, y ahí comenzaron personas a ser salvas. Pero el mundo estaba perdido, y hay personas que están perdidas, pero son ovejas. Y ¿sabe lo interesante que yo analizaba hoy? Hay ovejas que ya son nuestras. Hay ovejas que ya son de nosotros. Y el Señor nos va a dar esas ovejas. Pero ¿qué necesitamos? Los pastores que van a ir atrás de esas ovejas. Aquellos que van a ir atrás de esas ovejas para traerlas a este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que hay ovejas que son de otra congregación y en algún momento van a llegar a esa congregación. Y hay ovejas que son nuestras y que van a llegar aquí. Amén. En el nombre de Jesús, Señor nos va a dar, amén, de forma extraordinaria, sobrenatural. Y cuando usted quiera ver este local, no va a comportar más de la cantidad de gente que va a ver. Amén. ¿Usted sueña con otro local o no? Nosotros soñamos. El otro día en la célula en lo de casa de Rubén, allí de Richard,
comenzamos a hablar de local. Yo veo que los hermanos sueñan con un local más grande también, amén. Entonces vamos a orar. Uno de mis objetivos de este ayuno que yo coloqué particular es un local mayor, céntrico, amén, más grande, que podamos realmente tener cantidad de gente mucho mayor, amén, en el nombre de Jesús, con salas para los niños, amén, donde ellos puedan hacer su culto, tener sus momentos también, amén. Va a ser sobrenatural, hermanos, el Señor nos va a dar, amén. ¿Sabe? Mientras Joan hablaba hoy de la visión, si Jesús resucitó, venció la muerte, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer? Si Él venció la muerte, cuando usted comienza a mirar sus problemas, simplemente recuerde que Jesús venció la muerte. Ah, estoy enfermo, venció la muerte. La muerte es el fin de una enfermedad terminal. Jesús venció la muerte. Amén. Entonces, ¿qué es un problema que nosotros tenemos delante del Señor? No es nada. Amén. Entonces, nosotros vamos a orar también por el local, vamos a creer y declarar, amén, que el Señor nos va a dar ese local. Amén. Entonces, la oveja que se convierte en consolidador se transforma en pastor. La oveja que se convierte en anfitrión es un pastor. Amén. La oveja que asume el rol de líder y entrenamiento es un pastor. Cada uno de los que estamos aquí somos pastores. Y usted puede decir, no, pero yo no me siento. No importa lo que usted siente. A veces usted se siente triste y el Señor ya nos dio toda la alegría del mundo. Usted a veces siente que no tiene nada y el Señor ya nos dio todo. Entonces usted se siente que no es un líder, el Señor ya lo hizo líder. Amén. En el nombre de Jesús usted va a comenzar a sentir esa llama ardiendo en su interior en estos días. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío para estos días? Entrenar hombres, mujeres, para ser líderes dentro de esta iglesia. Amén. Como los hermanos saben, nosotros tenemos cursos para ser líder, para aprender cosas importantes para un día liderar. Y el Señor nos va a capacitar en estos días. Amén. El Señor va a comenzar a quemar. Prepárense, líderes de la iglesia, amén, para que los hermanos comiencen a decir, yo quiero ser líder, yo quiero estar, yo quiero ser anfitrión, yo quiero abrir mi casa, yo quiero, en nombre de Jesús, yo quiero hacer la obra del Señor. Porque el Señor va a comenzar a quemar, amén. Yo quiero declarar que el Señor no lo va a dejar descansar en paz hasta que usted no atienda el llamado. Amén. Prepárese para no poder dormir hasta que no atienda el llamado del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, usted va a estar durmiendo y de repente a las 3 de la mañana, ¿qué pasa? Y ahí usted va a decir, es aquello que Pablo habló. Y usted va a decir, pero Señor, yo necesito descansar, que mañana tengo que trabajar. Y el Señor va a comenzar a quemar, amén, en el nombre de Jesús. Entonces Abraham fue un pastor. Dice la Biblia también que David, él era un hombre que cuidaba ovejas. Él estaba allí cuando fueron a ungir el próximo rey de Israel. Él estaba cuidando las ovejas. Mientras sus hermanos estaban allí todos reunidos, prontos, esperando ver cuál iba a recibir el aceite de la unción, ¿qué estaba haciendo David? Cuidando ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor, aquel que cuida ovejas, es aquel que el Señor quiere llevar para un nuevo nivel. Déjeme decirle algo, aquel que decide perder su vida para cuidar de otros, ese tiene una recompensa extraordinaria delante del Señor. Usted puede generar todo lo que usted quiera en esta tierra. Usted puede generar riqueza, puede comprar lo que usted quiera comprar, puede hacer lo que usted quiera hacer delante del Señor. Aquel que decida perder su vida por Él es el que va a tener recompensa un día. Amén. Ese va a tener recompensa delante del Señor real. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a perder su vida por nosotros. Pierda su vida por el Señor. Amén. Y no estoy hablando de morir físicamente. Estoy hablando de nosotros a veces abdicar de cosas que nosotros queremos. Decir, no, yo quería esto, pero yo sé que el Señor quiere algo mejor. Yo sé que el Señor tiene planes mucho mayores. Amén. Entonces David fue un pastor. Pero dice la Biblia que él fue levantado rey. Un pastor que dejó de ser simplemente un pastor y fue levantado rey. Porque él un día intervino en una guerra. Ve que siempre que hay un pastor hay guerras delante. Siempre que hay pastor de ovejas hay batallas. David fue una batalla. Él era un pastor de ovejas. Pero él fue una guerra, peleó contra Goliat, venció. El Señor lo llevó a un nuevo nivel.
fue levantado rey. Entonces déjeme decirle algo, el Señor tiene un nuevo nivel para usted, amén. Pero dispóngase para que el Señor haga a través de su vida, amén. Y mire lo que dijo David. 1 Samuel 17. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Esta es otra versión, amén. Sí, este siervo suyo ha matado leones y osos. Lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Qué es lo que el Señor quiere levantar en estos días en nosotros? Hombres y mujeres posicionados. ¿Sabe? David sabía que él podía pelear con un oso y un león, que era aquel hombre para él. Él sabía. Él estaba acostumbrado a guerras mucho mayores, porque pastores se acostumbran a guerras, se acostumbran a pelear contra el enemigo. Y nosotros fuimos llamados para eso, amén. ¿Por qué? Para salvar las ovejas que están perdidas hoy en el mundo. El diablo tiene ovejas aprisionadas, hermano. El diablo tiene ovejas que están presas, pero el Señor lo va a llevar a usted para sacar esas ovejas de las garras del enemigo, amén, y traerla a este lugar. Ay, yo tengo temor, tengo miedo. Usted va a perder el miedo. En el nombre de Jesús usted va a perder el miedo, ¿saben? A veces el Señor nos lleva a tantas cosas, a experimentar tantas situaciones, que llega un momento que usted dice, yo ya perdí el miedo. Ya perdí el miedo del enemigo. Usted va a perder el miedo del diablo. Hay personas que tienen miedo. Ay, si el diablo se levanta. Ay, si el diablo me ataca. Ay, si el diablo se me aparece. Y si el diablo se aparece, reprenda. Amar. El diablo se va a levantar. Usted piensa que el diablo no se levanta. El diablo se levanta. Pero el Señor ya lo venció, amén. El Señor ya resucitó, venció la muerte, amén. Tomó las llaves del infierno y el Señor es poderoso, amén, para hacer cosas sobrenaturales. Entonces yo creo algo así, firme. En estos días el Señor va a generar en usted osadía, valentía, coraje, amén, para traer las vidas que el Señor quiere traer para este lugar, amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra, amén. Todavía no habíamos compartido la palabra, ahora sí vamos a ir a la palabra, amén. Tengo que adelantar un poquito, si no, no llegamos. Dice la Biblia en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo aquí? Todos queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que el Señor Jesús nos mostró? Que cuando Él vino a la tierra, Él comenzó su ministerio. ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Él generó discípulos. 12 hombres que caminaban con Él. Nosotros, como Jesús, también debemos generar discípulos. Amén. Hombres que van a ser así como el Señor era. Vamos a generar también así como el Señor era. Y nosotros vamos a compartir entonces ahora el primer día de nuestro libro que se llama La misión del ejército de pastores. ¿Cuál es la misión? Conquistar nuestra ciudad. Amén. Usted sabe que la vid, ella trabaja con iglesias locales dentro de cada ciudad, en cada departamento. Nosotros tenemos iglesias locales, amén. Entonces nuestras iglesias, ellas crecen, se expanden. ¿Y cuál es nuestra idea? Multiplicar iglesia a otro departamento, amén. ¿Sabe el pastor Eduardo? Él está trabajando allí en Montevideo, él ahora también está en San José, y él está comenzando una obra en aquel lugar para expandirla. Un día hablaba con él y nos reíamos, yo le decía, pastor Eduardo, el Río Negro para abajo es suyo y del Río Negro para arriba es mío. ¿Amén? Usted respete del Río Negro para arriba, yo respeto el Río Negro para abajo. Y nos reíamos con él, jugábamos con eso, haciendo esa broma. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Señor nos va a dar expansión. Amén. En nombre de Jesús, el Señor nos va a dar las condiciones, los recursos, la manera de nosotros expandirnos, de nosotros crecer. Amén. ¿Por qué? Hay muchos departamentos para alcanzar. Pero mientras yo pensaba en eso, el Señor también me hablaba y me mostraba que Tacuarembó también necesita ser alcanzado. Amén. Tacuarembó también necesita ser conquistado. ¿Y quién van a conquistar Tacuarembó? ¿Quiénes?
cada uno de nosotros. Amén. Esta obra no es del pastor, no es del líder de célula, es de cada uno de los pastores que están en este lugar aquí. Amén. De cada uno que el Señor va a usar para conquistar esta ciudad. Amén. En el nombre de Jesús. Y sabe que la Biblia nos muestra de forma muy interesante que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, aquellos que estaban en aquel lugar, que fueron llenos, y creo que lo leímos ahí, ¿verdad? Los 3.000 que la primera conversión. Y cuando la Biblia nos muestra que ellos fueron llenos, la iglesia comenzó a expandirse de manera sobrenatural. La iglesia comenzó a crecer de una manera, podemos decir así, nunca antes vista, nunca había sucedido. Nunca había pasado algo tan extraordinario, de un crecimiento tan rápido. Y la Biblia nos muestra que la iglesia se comenzó a expandir. Comenzó a llegar a otros lugares. Por ejemplo, Judea, Samaria, Asia Menor. Era la promesa. Amén. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo serían testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Al punto que hoy estamos aquí. En aquella época nosotros éramos confines de la tierra. Capaz que Asia Menor ya era confines de la tierra. Nosotros éramos confines de los confines. Éramos nosotros, ni estamos registrados. Pero el Evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? Porque hubieron hombres y mujeres que un día decidieron traer el Evangelio a este lugar, predicar el Evangelio, amén, entregar sus vidas. Y eso entregaron sus vidas por causa del Evangelio. Eso sí, murieron por causa del Evangelio. ¿Sabe? La otra vez yo miraba un video, hermanos, de algo. No sé si no les dije, creo que sí que les dije, no sé si les dije. Una mujer hablando, su marido había sido un mártir. Él murió por causa del Evangelio. Y ella decía así, con un corazón muy... Era sorpresivo, hermano, escuchar hablar así porque parecía hasta frío. Pero ella decía que el Señor nos dé esa gracia un día morir de esa misma manera. Ellos murieron como mártires. El marido de ella había muerto por causa del Evangelio. Ella quería morir de la misma manera, como mártir. Si yo le preguntara hoy a los hermanos cuánto les gustaría morir como mártires por causa del Evangelio, algo usted diga, a mí me gustaría, pero en la realidad, cuando llegue el momento, no es fácil. Pero ellos tienen en su corazón de tal manera eso que es impresionante. Eso yo creo que es ya haber decidido morir para sí mismo. Cuando nosotros morimos para nosotros mismos, el Señor puede hacer cosas sobrenaturales a través de nuestras vidas. Pero usted tiene que morir para sus deseos. Tiene que morir para lo que usted quiere, para lo que usted anhela, para sus sueños. Comience a vivir los sueños que el Señor tiene para usted. Amén. Y dice la Biblia que ellos se expandieron, crecieron de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo Él llena, Él desciende sobre personas, Él llena la vida de personas, Él comienza a hacer algo diferente. Y el Evangelio comenzó a expandirse, comenzó a crecer de manera rápida. Llegó a Antioquía, Jerusalén, Éfeso, comenzó a expandirse de manera sobrenatural. Y sabe, yo pensaba en algo, Tacuarembó hoy aquí, capital, tiene arriba de los 54.000 habitantes aproximadamente. Yo pensaba, ¿cuántos nosotros podemos ser? El 10%. El Señor nos dé el diezmo de esta ciudad. Son más de 5.000 personas. ¿Usted pensó en una iglesia reunida? Voy a tirar un número menor, pero 2.000. ¿Ya imaginó una iglesia de 2.000 personas reunidas en Tacuarembó? Lo que puede llegar a ser eso. Nunca pensó. Nunca imaginó una cosa de esa. Tal vez nunca lo pensó. ¿Sabe? En Brasil a veces uno ve que es tan común, ¿verdad? Nuestra iglesia ya se reúnen en un local para 7.000. Las otras iglesias, 2.000, 1.500, 2.500. Y usted dice, es algo tan normal. Pero que el Señor nos dé ese corazón y esa fe. Que el Señor active dentro suyo ese espíritu de creer en que el Señor no solo puede, sino que Él quiere dar. Él quiere hacer, amén. Quiere darnos las condiciones de nosotros alcanzar muchas vidas, amén. Dice la Biblia en Hechos 2:47, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres,
llegaba a unos 5.000, solo hombres. 5.000. En pocos días, la iglesia de hecho comenzó y tuvo una explosión tan grande que 3.000, 5.000. Y donde ellos llegaban, el pueblo comenzaba a ser tocado. Y dice la Biblia que eran estimación del pueblo. O sea, el pueblo veía aquello con buenos ojos. Cuando la iglesia comienza a entrar en algunos lugares, este pueblo miraba con buenos ojos. Pero ¿sabe lo interesante que la Biblia nos muestra más adelante? Y esto me llama mucho la atención, porque dice la palabra que, dice así, Hechos 17:6, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a otros y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Sabe lo que yo pensaba mientras leía esto? Yo quiero escuchar el día que las personas de Tacuarembó comiencen a decir, esta iglesia, la vid, son esos que vinieron a Tacuarembó a trastornar Tacuarembó. Son esos que vinieron y trajeron unas ideas que nadie tenía y están cambiando todo. Y están llegando a donde nadie llegó. Y ahora dice que quieren tener una iglesia de 500, de 1.000. Que eso se escuche, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener. Vamos a llegar. Ah, Pablo está siendo muy pretencioso, está queriendo demasiado. Yo no quiero para mí, yo quiero para el Señor. Yo no quiero las almas para mí. Yo quiero las almas que el Señor quiere ganar en esta ciudad, amén. En el nombre de Jesús, y ahí que se escuche otras congregaciones que también quieren crecer. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que avanzar, amén. La iglesia tiene que crecer. ¿Sabe? El otro día hablaba con el pastor Eduardo algo muy interesante. En Uruguay, la vida es la primera iglesia en células. No con células, en células. Hay otras iglesias que trabajan con células, pero no es la forma de trabajar. Es un complemento. La vida es la primera iglesia en células en Uruguay. Claro que va a haber rechazo. Claro que va a haber resistencia. Porque el diablo sabe cómo nosotros crecemos. El diablo sabe cómo nosotros nos expandimos. Pero sabe, tal vez el diablo intentó trancar durante este tiempo. Pero en los próximos 10 años vamos a crecer de una manera tan extraordinaria que la vid no va a ser solo conocida en Tacuarembó, va a ser conocida en cada departamento del Uruguay. En el nombre de Jesús, amén. Y tal vez hoy, usted que está escuchando aquí, tal vez usted un día sea el próximo pastor en otra ciudad. Amén. En nombre de Jesús, usted sea el próximo pastor enviado a otro lugar en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hechos 19:10. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿En cuánto tiempo? 10 años. 2 años. Todos los judíos que vivían en Asia y los no judíos escucharon el mensaje del Señor. En Tacuarembó nadie irá a quedar sin escuchar el mensaje del Señor. ¿Sabe lo interesante? Que yo pensaba que todo el mundo ya había escuchado sobre Jesús. Y la otra vez hablaba con alguien que me decía que él habló con una persona que nunca había escuchado sobre Jesús. Nunca había escuchado. Llama la atención, pleno 2025, personas que aún no escucharon. Pero el Señor nos llevará a hablarle a todas esas personas. En el nombre de Jesús, cada uno de ellos irá a escuchar el mensaje del Señor. Amén. ¿Sabe? Nosotros vamos a ser una iglesia grande. ¿Para qué ser una iglesia pequeña? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ser una iglesia pequeña? Porque todas las iglesias son pequeñas en Uruguay. ¿Y de ahí? No, porque todas las iglesias se acostumbran a ser chicas. Porque no hay grandes locales. Es verdad, no hay grandes locales. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que en Tacuarembó, locales como hay en otros lugares, no hay tanto. Usted ve galpones hacia afuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad, locales grandes, hay muy pocos. Pero que el Señor nos cambie la visión. Que el Señor cambie en su corazón la visión. Porque tal vez mientras yo hablo usted dice, pero qué locura. Pero ¿para qué ser tan grande? ¿Sabe? Yo quiero los problemas de iglesia grande. Yo quiero los problemas de iglesia grande, hermano. De muchas vidas.
Yo quiero eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere también. Amén. ¿Sabe? Usted necesita 4 cosas. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Precisa ser lleno. Segundo, una visión clara de conquista. Tiene que tener una visión. Tiene que saber para qué usted está trabajando. Tercero, herramientas. Voy a salir a la guerra sin nada. No, tiene que tener herramientas. Y cuarto, asumir todo por medio de la fe. Todo es por la fe. Nosotros no hacemos nada por simplemente lógica. Hacemos las cosas también por fe. Porque la fe es lo que nos va a llevar a ver cosas extraordinarias. Amén. Usted precisa herramientas, claro que sí. Precisa saber, pero usted precisa tener fe y ser lleno del Espíritu Santo. Porque usted puede tener la estrategia mejor, pero si usted no tiene fe y no tiene unción, de nada sirve que tenga las mejores estrategias. Pero el Señor en estos días va a hablar en su corazón, amén. ¿Te cree en eso? ¿Te cree que el Señor nos dio Tacuarembó? ¿Te cree que nosotros vamos a ser una iglesia grande en esta ciudad? Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? El otro día, el barrio López, solamente el barrio López, tienen como 15.000, ¿verdad? Como 15.000 personas. Podíamos tener un local perfectamente de hermanos reuniéndose todos los domingos en el barrio López. 15.000 personas. Prácticamente, Paso a los Toros creo que anda poco más que eso, o menos, por ahí. Imagínese, hermano, el Señor puede darnos, pero usted tiene que comenzar a creer, tiene que comenzar a declarar, amén. ¿Por qué? Porque hace 10 años éramos una célula, se reunían, me acuerdo que se reunían, me acuerdo no, me contaban, se reunían 5 en el estudiante, 5 o 6 en el estudiante, ¿verdad? 5 o 6, hace unos 10 años atrás. Hoy no somos 5 o 6. ¿Cuántos seremos de aquí en 10 años? En nombre de Jesús, muchos más, amén. Y el Señor va a dar muchos líderes en esta iglesia, amén. Si ese fue el déficit, esa será nuestra mayor fortaleza. Amén. Si esa fue la mayor dificultad, levantar líderes. Van a haber tantos líderes en nuestra iglesia que van a decir, ¿cuándo van a multiplicar que yo quiero liderar? ¿Cuándo va a multiplicar la próxima célula que yo quiero liderar? Amén. En el nombre de Jesús. ¿Saben? Buenos Aires, en 10 años, ellos ya tienen más de 50 células, más de 500 miembros, en 10 años. El Señor hizo algo así en los últimos 3 años. El Señor hizo un mover en Buenos Aires extraordinario. Ellos salieron de un local, pero pequeño, donde se reunían aproximadamente unas 40 personas. Salieron para el local hoy que tienen, que es más de 200 personas y en total más de 500 hermanos. De forma sobrenatural. Hoy mientras cantábamos aquí yo pensaba, el Señor ese mover puede traerlo a esta ciudad también. Y el Señor va a traer ese mover, amén. Y yo quiero que usted sea parte de ese mover. Que usted sea parte, sea él el que diga, yo fui parte de ese crecimiento. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos en Castañeto 12. Me acuerdo cuando éramos allá, el local se llenaba. Y algunos hermanos pasaban calor en verano, ¿se acuerdan? Pasaban calor en verano. Y tal vez los hermanos decían, está insoportable, tengo más ganas de irme que de quedarme. Y ahora estamos en un local grande, espacioso, no pasamos más calor en verano. El Señor nos va a dar. El Señor nos va a dar en el nombre de Jesús. Ahora usted tiene que comenzar a creer juntamente con nosotros, juntamente con el líder, juntamente con el pastor, amén. ¿Por qué? El Señor es dueño de todas las cosas. Si el Señor resucitó, el Señor nos puede dar un local para 500, un local para 1000, un local para muchos más, amén. El Señor va a hacer. Ahora usted tiene que disponer su corazón. Disponga su corazón. Disponga su vida. Entregue su vida al Señor para que Él haga a través de usted. Amén. En el nombre de Jesús,